como cuando llamamos al exministro de Seguridad, Rogelio Rivas, pues las consecuencias de llamarle son peores. Le recuerdo que Rogelio Rivas, cuando el reportero Efraín Lemus le llamó para consultarle sobre la historia de su salida por estar generando unas pretensiones presidenciales sin la venia del presidente Bukele, la respuesta de el exministro, y perdón las palabras, pero lo voy a decir literal, le dijo que le podía dar verga si se le acercaba a hacerle preguntas. Esa fue literalmente la palabra que el exministro utilizó. Entonces, cada vez es más complicado hacer las consultas. En el periodismo hay fuentes buenas y malas. ¿Qué sucede, por ejemplo, en investigaciones fiscales cuando además del representante del Ministerio Público están los abogados de los investigados? ¿El periodismo escucha a ambos por igual? Sergio. Hay fuentes buenas y hay fuentes malas. Sí, hay fuentes buenas y hay fuentes malas. Y nuestro trabajo, de hecho, es distinguir que siempre discutimos y que en el periódico, digamos, es una buena costumbre, creo yo, y es si tenemos que recorrer 200 kilómetros hasta el oriente del país para conseguir confirmar esta afirmación de una línea, pero que nos va a dar, digamos, el sustento para hacerlo, hay que hacerlo, digamos. O cuesta de primas a primeras detectar si esa fuente es, si busca la paz mundial, si es una buena persona, si quiere solo lo mejor para el país. O sea, eso es lo que muchas fuentes nos dicen siempre, ¿no? Pero justamente es con el tiempo, con la permanencia, con la convivencia y con esa búsqueda exhaustiva de más pruebas y más elementos que nos permitan construir un hecho, es que encontramos qué tipo de fuentes son las con las que estamos conviviendo. En ocasiones nuestras mejores fuentes nos han provisto de documentos que nos permiten no someter una historia a la opinión de ninguna fuente. Voy a ponerles un ejemplo. La publicación de septiembre o noviembre, ya no me acuerdo, del año pasado, donde demostramos, porque ese es el verbo, demostramos que el gobierno de Nayib Bukele llevaba un año negociando con la Mara Salvatrucha 13 adentro de los penales de Izalco fase 3 y de Zacatecoluca. Pues bueno, los documentos que publicamos venían de una fuente a la que se ha trabajado durante años. Cada vez más, hablando con ese nivel de tajante, de una forma tan tajante o tan maniqueísta de fuentes buenas o malas, hay algunas fuentes que, dicho de esta forma, son malas. Cada vez más notamos a algunas fuentes que quieren hacer que nos resbalemos, que nos ofrecen información podrida, información viciada y que cuando la comprobamos no tiene ningún sentido. Hemos detectado algún nivel de interés por hacernos caer en un error y estamos atentos a que eso no nos ocurra de ninguna forma. Y luego, con las fuentes gubernamentales, a las que, como bien decían mis colegas, es obligación periodística llamarle al secretario de prensa, Ernesto Sanabria, antes de que publicara una investigación sobre la presidencia. O, por ejemplo, llamarle al diputado Cristian Guevara cuando publicamos que tenía ciertos problemas con Hacienda. Pero en muchas ocasiones, cada vez de una forma más regular, cuando hacemos esa obligatoria llamada, tanto gente como el secretario de prensa, como lo hizo el diputado ahora jefe de la bancada CIAN, ocupan esa llamada para empezar en sus redes sociales a ofendernos o a desprestigiar un material que ni siquiera ha sido publicado. Eso es algo que nos ocurre de un... Listo. Sergio, te dejo esta no la han hecho directamente hoy, pero sí la han hecho mucho en los últimos boletines y en redes sociales la hemos visto, que es el famoso fenómeno de George Soros. Y entro y quien quiera ahondar y preguntar sobre el financiamiento del Faro, también le invito a que lo haga. ¿Quién es George Soros, Sergio? ¿Y por qué acusan tanto por qué acusan al Faro de ser financiado por George Soros, cuando, igual enfatizo, el Faro recibe financiamiento de organizaciones de cooperación internacional, entre las que está incluida Open Society Foundations, y en el sitio web pueden ver todas las organizaciones que nos financian. Y Open Society Foundations fue iniciada por George Soros hace un montón de décadas, pero hay muchas teorías de la conspiración sobre este personaje.
Con gusto, Carlos. ¿Quién es George Soros? Bueno, ya más o menos dijiste vos. Es básicamente el fundador de esta organización que financia en buena parte al Faro. Y yo creo que, digamos, muchas de las personas, creo que eso habla de una profunda ignorancia y de una profunda ignorancia sobre cómo funciona el Faro y de cómo nos hemos forjado como medio. Y creo yo que también habla de un interés particular por deslegitimarnos, por desprestigiarnos, por nuestro trabajo. Y en ese sentido yo lo que digo es a todos nuestros lectores y lectoras, a nuestra audiencia, en la página están quienes nos financian, hemos sido transparentes, y en ese sentido lo que te puedo decir es que sí que es una teoría de la conspiración más, que no hay, digamos, a ningún delegado del señor Soros diciéndonos qué publicar y qué no publicar, cómo hacer nuestro trabajo. Yo creo que, digamos, como ya dije en mi anterior intervención, muchas de las cosas importantes y polémicas que publica el Faro se construyen a base de bastante debate, de ir contra nuestra hipótesis, a base de muchos años de trabajo en los cuales podemos conseguir y tener acceso a información relevante y de calidad, y que después de un gran esfuerzo publicamos. Y solo quiero también... Permitime un minuto, Carlos, para complementar lo de George Soros. George Soros es varias cosas, pero sobre todo es un señor al que no tenemos el gusto de conocer. Y que entre las muchas cosas que hizo en su vida creó una fundación que tiene como una de las líneas de trabajo apoyar en muchos países del mundo a organizaciones o medios de comunicación que a ellos les parece que favorecen a la transparencia dentro de los países. Pero quiero ser contundente en algo. Lo que nosotros tenemos en términos de cooperación son acuerdos de funcionamiento, acuerdos normales de ese tipo. En ningún momento nadie de la organización Open Society Foundation, ni nunca nos lo han pedido, lo han intentado, participe en ninguno de los espacios de toma de decisión del periódico, ni permitiríamos que lo hagan. No participan en las reuniones de evaluación, no participan en el consejo editorial, no saben siquiera qué es lo que el periódico va a publicar cada lunes, cada martes, cada viernes, cualquier día. No tienen conocimiento de cómo opera editorialmente el periódico y de las decisiones cotidianas que se toman. En esto quiero ser muy contundente y quería subrayarlo de una forma tajante. Y además es bien irónico, creo yo, porque George Soros es un personaje de las teorías de la conspiración y tiende a utilizarse tanto por gobiernos de izquierda o de extrema izquierda o dictaduras populistas de izquierda y de gobiernos de derecha también. De hecho, George Soros fue acusado, creo que incluso por senadores, si no estoy equivocado, en Estados Unidos, de ser quien pagaba las caravanas de migrantes, por ejemplo. Nuestro financiamiento, en todo caso, ahí yo agrego muy breve, son 4 fuentes. La principal es cooperación internacional, luego tenemos publicidad y eventos, tenemos ventas de contenido que se refiere a regalías de los libros, el documental y proyectos con otros medios como El País, el que tuvimos de Frontera Sur, y Gaby y luego Gabo. Marcos Orellana pregunta, es muy general, ¿cuáles son los desafíos en el corto, medio y largo plazo para el periodismo investigativo en El Salvador? Chivo, mira, en el corto plazo yo creo que siempre ha sido así, pero hay que decirlo, o sea, en el corto plazo el reto es no fallar en absoluto, y si fallamos, reconocerlo y hacer una fe de rata. Eso en el cortísimo plazo es lo que creo que está vigente. A mediano plazo creo que tenemos que seguir haciendo un trabajo de excavación, básicamente, es decir, de revelar cosas, de explicar procesos, en términos coloquiales, pegar donde duele, pues, o sea, en el sentido de que sea relevante y que expliquen cosas que a la gente le suene, que le explique el país en el que vive, la sociedad en la que se encuentra. Y en el largo plazo, evidentemente yo no voy a hablar de temas financieros porque no estoy en el comité del periódico de eso ni nada, pero periodísticamente en el largo plazo yo creo que los medios alternativos, medios independientes, tenemos que ser relevantes
para la gente. O sea, ¿por qué? Y aquí hay una autocrítica. ¿Por qué la gente queremos que nos crea cuando le contamos un caso de corrupción si nunca le hemos hablado de su entorno más inmediato? O sea, queremos que la gente allá en los departamentos, en el interior, lea nuestras investigaciones y que nos crea a la primera cuando nunca hemos sido relevantes en su vida. Yo creo que el reto en el largo plazo, en el mediano plazo, es llegar a ser relevante para toda la gente. Yo no me refiero a publicar historias pequeñas y de poca trascendencia, sino que coyuntura específica, el contexto muy puntual de un lugar, y que eso sirva para explicar el país, o sea, volvernos relevantes a la gente. Creo que ahorita a la gente le estamos exigiendo que nos crea cuando no hemos hecho trabajos que sean relevantes para ellos. O sea, nosotros creemos que estamos explicando bien las cosas, pero evidentemente nos falta mucho. Solo quiero también, aprovechando, o sea, con lo que preguntaba anteriormente, el problema no son los formatos de los medios, del storytelling o otras herramientas. Sí, yo creo que es parte de eso, pero el problema es precisamente que si no tenemos nada relevante que decirle a la gente no nos va a leer, no nos va a consultar. Entonces, creemos que es una cuestión de formato, pero en el fondo yo creo que es que estamos siendo poco relevantes para la gente con sus problemas cotidianos, la economía, y la gente sí agradece cuando se le explican cosas que tienen que ver con su bolsillo, con su entorno inmediato, y yo creo que ahí está el largo plazo, ¿verdad? No, y solo para terminar, lo de George Soros, en 2017 fui a una conferencia en Sudáfrica y ahí un montón de periodistas y medios de Europa Oriental ya se quejaban o tenían ese problema. George Soros también, ¿no? O sea, los gobiernos de esos países lo estaban acusando de ser de la legión de George Soros y que estaban desestabilizando los países. Y aquí en el país recuerdo una entrevista que dio el Chele Martínez en televisión una noche hace como unos 3-4 años, y que había un personaje del FMLN en el que sacó esa carta y dijo que el Faro no tenía credibilidad porque recibimos dinero de Soros, ¿no? Una carta vieja, y es increíble cómo se vuelve a reciclar eso contra nosotros. Bueno, yo retomando la otra pregunta, sí tenemos un gran reto llegarle a esta población que no está acostumbrada a los grandes formatos. En el Faro mis compañeros me molestan porque yo soy de la iniciativa de que hagamos TikTok. No quieren, pero ahí estoy intentándolo. Y no me refiero a que vamos a hacer un contenido ridículo, que vamos a salir bailando, no, sino que explorar esta parte para traducirle los grandes materiales en palabras un poco más sencillas para llegarle a los jóvenes, por ejemplo. Y también dentro de lo mismo, saber cómo mostrar los casos de corrupción, pero tampoco dejar a un lado las otras necesidades de las personas. El tema migratorio, el tema de alimentación, eso tenemos que encontrar la manera de volverlo a poner en agenda, pues, porque sí estamos como tratando de demostrar toda la corrupción que está haciendo este gobierno, pero sin duda está afectando a una población que sigue invisibilizada. O mejor dice, he leído el periódico desde su inicio y nunca tuvieron tantos problemas de credibilidad como tienen en esta administración Bukele. ¿A qué lo acreditan y cómo lo vamos a revertir? Perdón, que él es quien ha concentrado poder. Es decir, yo tengo la percepción, esta es una opinión mía, de que si Bukele, a las caras más visibles del bukelismo, quisiera retirarle su credibilidad, tendría que poner un tuit y esas personas caerían. Me refiero a sus alcaldes más emblemáticos, a sus diputados más importantes. El poder está concentrado en él. Él es quien todavía tiene el toque mágico para elevarte
o para acabar con tu carrera. Bukele tiene una popularidad enorme, ya hemos hablado de esto, supo aprovechar la coyuntura, también había dos partidos políticos que habían cometido, no unos pocos, muchísimos errores, muchísima corrupción. Habían, bueno, tanto que ya saben quiénes son los últimos presidentes de este país, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes, que ha terminado refugiado en la Nicaragua del represor Daniel Ortega. ¿A qué atribuyo yo esto? Mira, este es un país donde la cultura democrática no ha sido parte de la educación ni de la vida pública, donde la explicación de los beneficios y de la necesidad de un Estado de Derecho no ha estado integrado y no ha calado en la población, que tiene que rebuscarse para ver qué cena cada día. Este no es un país que haya fomentado principios democráticos. Por eso yo no culpo a un gran sector de la población que no quiere o que no busca resoluciones democráticas a los problemas. Y creo que ahí están muchos de los seguidores de Nayib Bukele, como también muchos de los seguidores que aplaudieron el Plan Mano Dura en 2003 y que luego les pareció fabuloso cuando Saca un año después relanzó el original Plan Super Mano Dura. A ese tipo de soluciones se combina una sociedad que ha sido olvidada durante tanto tiempo, que ha sido conminada a sobrevivir día a día. Y yo creo que eso es mucho de la respuesta. ¿Qué tenemos que seguir haciendo esto? Mira, no lo digo por retórica, no lo digo de forma demagógica. Yo creo que lo que tenemos que hacer, hombre, sobrevivir es uno de los grandes problemas del periódico actualmente. Es decir, sobrevivir a la posibilidad de seguir haciendo el ejercicio sin que afecten a nuestras fuentes, sin viviendo persecución constante. Hay periodistas que son perseguidos durante su día a día y evidentemente durante las coberturas. Hay periodistas del Faro que han sido fotografiados mientras entrevistaban fuentes. Hay periodistas del Faro que han podido escuchar sus conversaciones telefónicas porque alguna fuente gubernamental nos la ha mostrado. Hay periodistas que durante todos los meses pasados han tenido vehículos apostados afuera de su casa y información de fuentes fidedignas de que organismos como el Organismo de Inteligencia del Estado hace seguimiento de periodistas de este medio y de otros medios. Entonces, ahora mismo estamos en un modo de emergencia en algún nivel. Toda la redacción lo sabe. Esto es algo que discutimos constantemente en las reuniones de los lunes. Y sin embargo, la única esperanza de que el Faro siga existiendo es que sigamos haciendo periodismo trascendente. Esto es lo que digo, que no lo digo de forma retórica. En el momento en que nosotros dejemos de obtener y de hacer investigaciones importantes, como la del Bitcoin que se reveló recientemente, como la del patrimonio de los funcionarios que se reveló recientemente, como la saga que hemos publicado de la negociación con pandillas, que ha incluido también cómo trasladan a pandilleros que están en perfecto estado de salud desde Izalco hasta el hospital de Zacatecoluca, cómo la información que se publicó sobre quiénes son los venezolanos que nos gobiernan en este país, quiénes son los de ese círculo que nos gobierna en este país. En el momento en que nosotros no publiquemos informaciones de ese tipo, yo creo que el periódico habrá sido derrotado. Y ese es uno de los grandes objetivos que al menos yo interpreto este gobierno tiene. Muchas de las acciones que este gobierno toma, como las interminables auditorías de Hacienda que nos envía, como las constantes acusaciones y citatorios en la Fiscalía que en algún momento hemos tenido, yo creo que gran parte de la intención de eso, uno es atemorizar evidentemente, pero la otra es restarle el tiempo al ejercicio periodístico de los miembros, de las personas que componemos este periódico. Y créanme que no lo han logrado, pero nos han dificultado muchísimo la vida. Es decir, es muy complicado cada vez más. Hay días en los que tenemos más reuniones con abogados que con periodistas, pues, y eso es una gran dificultad para el oficio. Entonces, no sé, no tengo aún una respuesta más estructurada. Podría dar una respuesta más estructurada a esto, pero creo que en el centro de todo está la posibilidad de continuar haciendo periodismo trascendente. Gracias, Oscar, y gracias a todos. Dice, me gustaría saber por qué este periódico no utiliza storytelling. Es una técnica efectiva para tener más alcance, ya que no todos tienen el tiempo o la capacidad analítica para leer un reportaje completo. Sí, mira, esa es una crítica sostenida al periódico y es una crítica que asumimos. El periódico ha dado pasos agigantados para poder ofrecer
materiales en plataformas diferentes. Ha dado pasos agigantados, por ejemplo, en su equipo de estrategia y redes sociales. Yo les recuerdo que el Faro, y esto es una culpa, hace no mucho, pues no estoy hablando de hace décadas, hace como los primeros materiales de Sala Negra en 2012 no llevaban ni siquiera fotografías en algunos casos, y eran como de 12 páginas. Yo sí creo, pero esta es una discusión en la que no voy a entrar, como decía el periodista Martín Caparrós, que no existen los géneros largos o cortos de periodismo. Si hay suficiente información, pero la información tiene que plasmarse. La pregunta es cómo, entiendo eso. El Faro es un periódico digital y eso ha sido algo que hemos tardado muchísimos años en asumir y en entender, porque durante muchos años el Faro era un montón de periodistas sin ningún conocimiento. El Faro, el primer editorial prometió convertirse en papel en algún momento. Evidentemente luego desechamos esa ingenua promesa, pero ha sido un proceso muy lento que deberíamos de acelerar, pero del que somos conscientes. ¿Por qué no hacemos storytelling? Es una respuesta que no tengo como inmediatamente para darte argumentos concretos de por qué justamente esa herramienta no la ejecutamos. Lo que te puedo decir es que somos muy conscientes de que tenemos un déficit en esa área, pero también puedo asegurarte de que los pasos que se han dado en los últimos años en relación con lo que hacía el periódico, pues si nos medimos con otros medios evidentemente vamos mucho más atrás, pero en relación con el Faro mismo, los pasos que hemos dado en los últimos 5 años han sido agigantados.